Bueno, gracias a todos por venir. Soy Pablo Legaz, ingeniero de software en BQ desde hace aproximadamente 3 años. Y efectivamente es un poco duro hacer las charlas por la tarde, pero también dan una perspectiva nueva de la audiencia que tienes. Entonces, ahora no estaba muy seguro de qué público me elegía, pero ahora sí que hay un mix de gente desarrolladora de frontend, gente de backend, gente de negocio. Entonces, simplemente por sondear cuánta gente desarrolla frontend aquí, Android, iOS, bastante bien. Y móvil en concreto, poquitos, vale. Supongo que esto sois web o algo parecido, entonces la gente que desarrolla web, supongo que estas ideas os sonarán mucho, y si no os suenan os servirá para reforzar lo que tenéis en la cabeza. Y a la gente de Android y a iOS en concreto, espero que os sirvan para adoptar nuevas ideas o nuevas formas de aproximar las aplicaciones. Entonces, esta charla la podría enfocar de muchas maneras en realidad, porque el tema es bastante complejo y tengo que resumir aproximadamente 3 años en 30 minutos, lo que es muy, muy complicado, y además quiero introduciros ideas nuevas. Así que en vez de intentar enfocarme en un plano puramente técnico y hablaros de código, voy a hablar de conceptos, cómo unirlos, y durante la charla muchas veces sonará en vuestra cabeza: esto es muy parecido a lo que hacía en X, y es bastante lógico. Entonces, para empezar, voy a intentar hacer ese proceso de esto es muy parecido a lo que hacía en X, empezamos a contar una pequeña historia de una arquitectura clean, o cómo hacíamos todas las aplicaciones en BQ hace aproximadamente 3 años. Entonces voy a asumir que todo el mundo está familiarizado con MVP o arquitecturas de capas, MVP y arquitecturas clean. Si no, es básicamente la separación más básica de modelo, vista y controlador. Entonces, siempre que comenzamos a realizar una aplicación en BQ, pasamos por una serie de preguntas. Y tened en cuenta que son aplicaciones que no son proyectos pequeños, suelen ser proyectos de bastante envergadura. Entonces, la primera pregunta a la que intentamos responder es: ¿cómo voy a estructurar mi código? Una pregunta bastante compleja. Y normalmente lo que buscas es referencias, es decir, ¿qué es la moda actual del desarrollo de aplicaciones? Y en Android en concreto siempre ha sido, o en el caso de iOS, siempre ha sido clean o Viper. Entonces, una vez elegíamos esta arquitectura y decíamos: vale, voy a utilizar MVP, voy a utilizar clean, voy a utilizar los componentes de arquitectura de Android, no voy a utilizar nada, que es otra opción. Una vez toma esta decisión, llegan nuevas preguntas. Es: ¿cómo voy a utilizar clean? Hay muchas implementaciones de referencia, o hay muchas interpretaciones de estas son las capas correctas, o esta es la estructura correcta. Este es el patrón correcto de implementar clean. Siempre debería segregar entre interfaz e implementación, no debes mezclar lógica de Android con lógica de aplicación o lógica del sistema operativo. Y luego surgían otra serie de preguntas, que es: después de 3 meses de desarrollo, si la aplicación va bien, normalmente la voy a querer hacer crecer antes de abandonarla. Entonces, ¿qué inversión voy a hacer en la arquitectura versus cuánto me va a costar hacerla crecer más adelante? Y el punto final es: ¿cuándo vas a dejar de hacer preguntas? Evidentemente, porque si no te conviertes en un ingeniero de PowerPoint, que es algo bastante típico, no me preguntéis por qué, pero es muy difícil llevar estas ideas a metal, ponerlas a prueba y darte cuenta de que tu código no era lo suficientemente bueno, no se adaptó bien, volver a empezar de cero. Entonces, te acabas convirtiendo en un ingeniero que únicamente diseña diagramas de cajitas y flechas y no pone nada a prueba. Lo que voy a mostrar yo toda la charla está puesta a prueba en aplicaciones con millones de usuarios, como la cámara que ha comentado mi compañero esta mañana. Vale, entonces, después de, por ejemplo, tomar esta decisión de voy a utilizar una arquitectura clean, realmente solo te quedan 2 preguntas muy importantes una vez más: ¿cómo voy a estructurar mi código y cómo lo hago crecer? Y cómo voy a estructurar mi código es: ¿qué componentes de clean voy a utilizar? ¿Cuáles son las partes que tienen más entidad? Y cuando quiero hacerlo crecer, ¿qué va a implicar en mi aplicación? Bueno, esta diapositiva es robada, y esta es la decisión más clásica. Digo robada porque no es robada en realidad, es de mi compañero de la RaidCon, si alguno estuvo hace 2 años, de mi jefe de hecho. La presenté esta misma arquitectura de: esta es la forma correcta de hacer aplicaciones. Esto es hace 2 años. Entonces decía: vamos a tener una capa de vista que es Android, vamos a tener una interfaz sobre esa vista, vamos a implementar un presenter, vamos a declarar también su interfaz. Ese presenter va a hacer referencia a interactos, que van a ser nuestros casos de uso de la aplicación, que van a hacer comunicación con nuestros controllers, que eran aquí en backend, que eran X feature. Entonces, como veis, es una arquitectura bastante pesada a nivel de flujo. Simplemente con este diagrama podéis ver que es bastante densa, por así decirlo. Y empezaron a surgir problemas, evidentemente, porque esta arquitectura, o la arquitectura clean basada en capas, es muy apta para cierto tipo de problemas, pero por algún motivo se hizo excesivamente popular en Android y se ignoraron todas las partes negativas. Por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que queríamos añadir una feature nueva a nuestro código,
acabamos escribiendo aproximadamente 8 ficheros. Escribimos una actividad, la declaración de la interfaz, después escribíamos su presenter y su interfaz, su interactor y su interfaz, su controller y su interfaz, 8 ficheros de Java. Cuando llegaba un code review tenías que mirar 8 ficheros porque modifican la cosa más básica de la interfaz, se propagaba a lo largo de muchas capas del código. Y además escribías una cantidad de boilerplate enorme. Casi todas nuestras capas lo único que hacían era recibir parámetros y llamar a la siguiente capa, recibir parámetros y llamar a la siguiente capa, que al final acababa en una invocación del método de red y vuelta a la vista. Y estos son problemas que existen simplemente en Clean, por cómo está diseñado Clean. Y además teníamos otros problemas que solo aparecen en Android. ¿Qué clase de problemas? Por ejemplo, este es un problema típico de las aplicaciones móviles y en concreto de Android muy típico, que si por ejemplo estamos en una pantalla y iniciamos un flujo de refresco de información en una arquitectura basada en capas o basada en capas de este estilo, llegaríamos a la lista, llegaríamos a nuestro presenter, que le diría al interactor, que es en nuestro caso de uso de refrescos de información, que haría cierta operación con el controller, que iría a red y empiezan la vuelta de callbacks para actualizar la interfaz. Vale, si nuestra vuelta de callback, nuestra pantalla muere, por ejemplo, por un cambio de orientación, es un problema muy clásico de Android, nuestra vista y nuestro presenter son nuevos. Y la vista y nuestro presenter no son conscientes de que ese flujo había empezado en el pasado. Entonces tenemos otra vez los datos antiguos, pero aún así hemos ido a red y hemos actualizado la información. O sea que es muy poco óptimo. Y además tenemos otro tipo de problemas de este tipo de arquitecturas de capas que aparecen cuando entramos en interfaces más complejas, por así decirlo. Si tenemos una pantalla maestra llena de detalle, por ejemplo, imaginaos una tablet donde tenemos a la izquierda una pantalla maestra y pantalla de detalle. Cuando refrescamos en la pantalla de detalle la información, lo que esperamos es que se llame la vista, presenter, interactor, entidad y el flujo de vuelta continuo, ¿no? Entonces, los datos nuevos aparecen en la pantalla, es lógico. Pero ¿qué pasa con la pantalla maestra, desde la que hemos navegado? ¿Cuándo se produce este callback? Y esto, a medida que crece nuestra aplicación, se vuelve muy difícil de controlar, porque no sabemos qué partes de nuestra aplicación van a actualizar qué información. No sabemos cuál es el estado que representa nuestra aplicación, no está unificado. Entonces, a partir de ahora voy a utilizar un ejemplo para hacerlo más llevadero mentalmente, por así decirlo, que es, vamos a imaginar un reproductor de música, que es el de Google Play, y vamos a hacer el esfuerzo mental de pensar cómo sería este flujo, ¿no? Entonces, si queremos reproducir una canción, o queremos representar que se está reproduciendo una canción en nuestra aplicación, podemos ver en este ejemplo que está representado en 3 puntos. Y si iniciásemos un caso de uso de empezar a reproducir otra canción, como la segunda, queremos que 3 pantallas totalmente independientes y ajenas una a otra, que sería la pantalla de bloqueo, el reproductor de música integrado y la lista de canciones, sean consistentes entre ellas y todas representen la misma información. Es decir, al final queremos una aplicación basada en estado, que es el principal objetivo de lo que voy a proponer ahora. Entonces vamos a intentar solucionar todos estos problemas, y esto es básicamente lo que nos pasó cuando intentamos solucionar todos estos problemas en Android, ¿vale? Intentamos solucionar todos de golpe. Lo que pasó fue que acabamos con una especie de abominación en todas las aplicaciones de BQ, hasta que decidimos darle la vuelta a todo. Vale, ¿cómo lo empezamos a solucionar? Pues bueno, empezamos a hacer cosas bastante locas, como por ejemplo hacer que los presenters guardasen su estado de alguna manera, en el caso de Android, en el banner que se persiste. Empezamos a hacer headless fragment, que son partes de vista que en realidad no tienen vista, por el mismo motivo. Hacer que los interactors, por así decirlo, que son casos de uso de nuestra aplicación, expusiesen su información a nuestra aplicación como objetos observables. Y esto ya empezaba a tener algo más de interés. También empezamos a hacer 2 cosas que funcionaron de verdad. Lo primero que hicimos fue eliminar las capas que tenían poco impacto. ¿Qué significa esto? Si tenemos una vista excesivamente sencilla, imaginaos una pantalla de condiciones de uso o términos legales, no necesitamos todo el stack de Clean, no necesitamos una vista, presenter, controller e interactor. Podemos implementarlo sin más y podemos seguir la ideología, no arquitectura, para esa pantalla. Y el cambio más importante que desembocó en todas estas nuevas ideas, entidades observables. Entonces, si recordáis, en la última capa de Clean siempre teníamos controller o entidades, algo que al final representaba nuestra aplicación. Y lo que hicimos fue hacerlas observables. ¿Qué significa observables? Que cada vez que cambiaban emitían un evento al resto de la aplicación. Esto es muy importante porque todo nuestro código empezó a transformarse, ¿no? Entonces nuestras actividades pasaron a ser algo de este estilo. Cuando arrancaba la actividad, configuramos nuestra vista y llamamos a los métodos del presenter para ejecutar casos de uso. Cuando pulso este botón, ya nuestro presenter ya hace algo. Y nos suscribíamos de manera reactiva a las entidades para actualizar la vista.
¿Qué es este stream reactivo? Pues imaginaos un stream de RX, que era literalmente como estaba implementado, RX Java. Entonces solucionamos el 95% de los problemas que teníamos en nuestras aplicaciones de BQ. Cuando el caso que he puesto antes, por ejemplo, de refrescar la información en detalle, en pantalla de detalle y pantalla maestra, estaba solucionada porque era nuestro flujo de información, llegaba al control, la entidad observable producía un evento y ambas pantallas se actualizaban al mismo tiempo. Pero a medida que esto iba creciendo, aquí es donde vino nuestro Frankenstein, porque teníamos muchas interacciones entre entidades, presenter interactos y muchas relaciones entre las vistas. Entonces, era francamente imposible trazar qué había ocurrido en la aplicación. Se ha producido un cambio en la vista, ¿por qué? Suerte averiguándolo. Entonces, cuando aparecía una ISO de cuando abres este libro la pantalla X explota, pues se volvió infernal, francamente. Y el volumen de ISOs creció exponencialmente. Así que al final todo lo que habíamos hecho, como he puesto la imagen antes, era intentar solucionar todo de golpe y lo que habíamos conseguido era un hack bastante malo. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación seguía estando dividida en capas, seguíamos teniendo un híbrido entre clean y una arquitectura reactiva. La mayoría de las capas seguían siendo totalmente inútiles, nuestro interactor lo único que hacía era llamar al controller y nuestro controller lo único que hacía era llamar a una capa de red. No podíamos portar todo nuestro código, pero hicimos una promesa que es: vamos a seguir explorando estas ideas porque parecen realmente prometedoras. Y esto fue hace 3 años aproximadamente. Entonces, la búsqueda de una solución buena para solucionar todo de golpe y no hacer algo peor de lo que teníamos, por así decirlo, lo primero que decidimos fue que tenemos que encontrar una forma de representar nuestra aplicación como un estado. Tenemos que intentar organizar nuestro código de manera que sea fácil razonar sobre ello, de manera que las flechas no se empiecen a cruzar de manera loca en nuestro flujo de información. Es súper importante ser capaces de razonar acerca de nuestra aplicación. Queremos hacer que nuestras vistas sean lo más fácil de implementar posible. ¿Por qué? Porque el desarrollo de frontend, quitando muy pocas aplicaciones, como puede ser la cámara precisamente, derivan casi toda su lógica al backend. Entonces pasamos el 90% del tiempo haciendo código de interfaz. Y además no queremos escribir mucho boilerplate, porque es boilerplate, ¿no? Y punto definitivo y destructivo es que nos dimos cuenta de que escribir clean era francamente aburrido. A nadie le gustaba llegar a trabajar y decir 8 clases nuevas, 8 clases nuevas, 8 clases nuevas. Era desmoralizado escribir tanto código. Más cosas que buscamos. Entonces también nos dimos cuenta, fuimos capaces de analizar que nuestro principal problema era cómo hacer fluir la información por la aplicación. Y al parecer esto es el problema más viejo del mundo en todos los sistemas que crecen de manera natural. Es decir, si estudiáis el sistema de ventanas de Windows, y hablo de Windows 1993, o cómo están implementadas las GPUs a nivel de hardware, ni siquiera estoy hablando de aplicaciones ahora mismo, todo el mundo ha llegado más o menos a la misma conclusión. Entonces la pregunta era, ¿hay alguien que ha pasado 2000 horas pensando acerca de esto antes que nosotros? Pues evidentemente la respuesta es sí. Y ahora es cuando introduzco, por así decirlo, conceptos que son probablemente nuevos para vosotros, pero si sois desarrolladores web, porque ya son bastante populares. Es el concepto de Flux. Y ahora espero que nadie me mate, porque Flux es un concepto, pues una arquitectura de Facebook, un evento de Google, pero nadie ha visto nada. Existen otros muy parecidos a Flux o basados en Flux. Entonces podría decir, ¿pero esto no es lo mismo que? Pues sí, evidentemente es lo mismo, es muy parecido a Redux, es muy parecido a Google.js, es muy parecido a Ember, es muy parecido a Meteor para parte del servidor, es muy parecido a RX en esteroides, visto de otra manera. Al final hay muchísimas soluciones que se han centrado en cómo hacemos nuestra aplicación fácil de implementar, cómo nos centramos en la vista, cómo hacemos fluir la información y al final cómo resolvemos este problema de reactividad en vistas complejas. Vale, entonces, ¿qué trata Flux? ¿Cuáles son los principales problemas? Y los que me voy a centrar, porque ahora os daréis cuenta de que voy a hablar solo exclusivamente cómo hacer vistas y voy a ignorar la parte de backend o cómo se resolvería una llamada al servidor, por ejemplo. Y me ha venido muy bien por la charla anterior, no sé si algún estado de Flutter, porque precisamente daba pinceladas de estas ideas de cómo se va a hacer todo esto. Especialmente la parte de comunicación con servidor, por ejemplo. Entonces, ¿de qué trata Flux? Pues Flux principalmente trata de construir interfaces. Y no solo Flux, es arquitecturas reactivas en general.
También trata de intentar modelar nuestra aplicación como un objeto plano. ¿Y qué tenemos que pensar con modelar nuestra aplicación como un objeto plano? Si nosotros pensamos en nuestra aplicación y somos capaces de representarla en un objeto, una clase Java, por ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer. Y es un trabajo muy parecido al que hace un diseñador, por ejemplo, cuando intenta plasmar una aplicación en una pantalla de Photoshop. Nosotros tenemos que hacer algo muy similar a plasmar esa información que queremos representar en un objeto Java. Además, queremos hacer que la propagación de la información sea unidireccional. Es muy importante hacer que la información fluya en un único sentido para evitar que las flechas de información se crucen. De manera que siempre sabemos dónde empieza nuestra lógica y dónde termina. Y siempre va en el mismo sentido. Y hacer desarrollos rápidos, ¿vale? No queremos escribir 36 clases para añadir un hola mundo a nuestra aplicación. Bastante importante. Y como side effect de cómo vamos a implementar Flux, vamos a eliminar muchos problemas muy comunes, principalmente problemas de concurrencia. Esto, por ejemplo, en la charla de Flutter lo he mencionado. La arquitectura por sí misma te obliga que todo ocurra en el mismo hilo. Entonces, en ese momento eliminas. En el momento en el que introduces el patrón de actor, que es precisamente ese patrón que vamos a implementar, muchos bugs desaparecen. Vale, y ahora es cuando empiezan los conceptos un poco más duros, por así decirlo. Espero que hasta ahora todo el mundo haya sido capaz de seguirme, mapear a conceptos que ya tenía en la cabeza similares o estos mismos. Y ahora voy a introducir a conceptos de Flux como tal. Y pongo la mano de mono y es parte meme y parte real, porque son conceptos increíblemente simples, pero en su simplicidad es como hablar de un bucle for simple, evidentemente. Pero lo que haces con un bucle for es muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con 4 conceptos, pero antes voy a poner un gráfico de cómo fluye la información. Y luego lo voy a repetir después de los 4 conceptos y espero que todo se una en vuestra cabeza más o menos y haya transmitido correctamente las ideas. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de una acción que se envía un dispatcher, que lleva una store, que produce un cambio en la vista. Y en concreto no produce un cambio en la vista, sino que lo que hacemos es producir un cambio de estado A a un estado B que va a ser reactivo hacia la vista, ¿vale? Y ahora sabiendo esto, vamos a entrar en detalles concretos. ¿Qué es una acción? Pues básicamente es un interactor, un caso de uso. Es un objeto plano inmutable, no tiene ningún interés por sí mismo y normalmente lo que queremos que esta acción tenga toda la información necesaria para completar este caso de uso. Vale, concretamente, ¿qué es una acción? Pues no es nada, efectivamente, es una interfaz vacía. ¿Y qué pinta tendría una acción en una aplicación reactiva? Pues por ejemplo, en el reproductor de música que he mencionado antes, una acción sería este estilo. Play song action. ¿Qué queremos hacer? Reproducir una canción. ¿Qué canción? La canción con este hilo. Esto sería una acción, es un caso de uso. Pero no necesariamente. Podemos tener un par de acciones que soportan un caso de uso. Por ejemplo, si queremos descargar una canción de servidor, lo que haremos es tener una acción de ida, que será descarga los datos de esta canción, y una acción recíproca, que será los datos de esta canción están listos o va a ser producido un error, ¿no? Vale, el segundo concepto es el de store. Recordad el diagrama, una acción lleva un dispatcher, el dispatcher redistribuye a las stores. Me salta el dispatcher porque es el que une los dos. O sea que primero store. ¿Y qué es un store? Simplemente es una vez más, un concepto muy sencillo. Simplemente es un holder del estado. Parte muy importante, puede ser observado. Aquí viene la reactividad de nuestra arquitectura. ¿Y cómo se modifica el estado que maneja un store? Escuchando acciones. ¿De acuerdo? ¿Qué aspecto tiene una store en código? Pues exactamente eso, un holder de estado. Holder parametrizado tipo S, es el de nuestro estado, y que además es observable. ¿Cómo se implementa este observable? Como queráis, un callback, un string de RX, un whatever. La única condición es que este observable tiene que emitir el valor del estado cada vez que este cambie, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el estado? Pues un modelo de nuestra aplicación, que lo he mencionado antes, con una característica súper importante. El estado es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que llega una acción, vamos a generar un estado nuevo. Acción, estado nuevo, acción, estado nuevo. Esto quiere decir que a medida que nuestra aplicación viaja por el tiempo, por así decirlo, vamos a tener todos los estados o todos los snapshots por el que ha pasado nuestra aplicación. Además que es inmutable, elimina una vez más muchas fuentes de bug comunes. Entonces, cuando combinamos los dos conceptos de start y store, pues tenemos lo que empieza a tener pinta de aplicación, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo concreto, que si tenemos un reproductor de música y queremos representar nuestro reproductor de música como estado y store, tendremos un store que es el estado del reproductor de música. Y tendremos un estado que representa el estado de nuestra aplicación, ¿de acuerdo?
Entonces tendremos un estado de reproducción que está pausado, tendremos la canción que se está reproduciendo, por ejemplo, ninguna, y el progreso de reproducción de nuestra canción. Y eso es todo lo que necesitamos para representar, todo lo que necesitamos en un caso simplificado, para representar un reproductor de música. ¿Y cómo vamos a montar este estado? ¿Cómo vamos a hacer que la aplicación haga algo si el estado es inmutable? Pues lo que vamos a hacer, como mencionaba antes, es hacer que las stores escuchen acciones. Entonces, esta mutación, este cambio de estado, se hace por funciones de reducción. ¿Y qué es una función de reducción? Pues no es otra cosa que una función que recibe una store, un estado y devuelve un nuevo estado. Y hago una mención aquí que las funciones de reducción deberían ser puras, para que no sea una función pura, es una que produce siempre los mismos resultados en base a las mismas entradas, es decir, que no tiene efectos secundarios, porque facilita increíblemente el testing, pero es algo deseado pero no requerido. Vale, entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿cómo modelaríamos un reproductor de música con acciones para reproducir una canción? Pues vamos a suponer que estamos en un estado de reproductor de música, donde el estado es reproduciendo y la canción actual es robot rock. Entonces, varias partes de nuestra interfaz van a representar esta información. Vamos a tener en una pantalla el progreso que está representado con una barrita, vamos a tener la canción actual que está representada en otra parte, vamos a tener en negrita la canción actual que se está reproduciendo. Y podríamos tener otras partes del estado, por ejemplo las canciones que hay por debajo, por eso lo pongo en gris, no me interesa demasiado. Vamos a producir un cambio de estado. ¿Cómo? Enviando una acción. Y ahora queremos reproducir la canción Touch It. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría? Pues nuestro estado debe cambiar. Y debe cambiar a un nuevo estado, el que dice el estado de reproducción es todavía estoy reproduciendo. Mi canción actual es Touch It, o sea que la interfaz de manera reactiva debe empezar a representar esa información y ahora mi progreso es cero. ¿Y cómo sería esto en código? ¿Cómo se combinaría este estado y esta acción? Pues bueno, si supongamos que esto es un rediso real, que lo es en nuestra implementación concreta, cuando llega una acción de empezar a reproducir esta canción, nuestro estado se modificaría y haríamos que el nuevo estado, que es lo que devuelve la función, fuese una copia del anterior, excepto que la canción es la que llega por parámetro de la acción. Y ahora vamos a combinar estos dos conceptos de acciones y stores y estados con el dispatcher, que es el nexo común. Entonces, ¿qué es un dispatcher? Pues efectivamente un punto de unificación entre los casos de uso, acciones, y los holders de estado, los stores, que es increíblemente útil para forzar conceptos arquitectónicos. Es decir, si queremos hacer que todas las acciones ocurran en el hilo principal, un dispatcher es el lugar idóneo para hacer ese check. O si queremos asegurar que todas las acciones pasan por cierto flujo, este es el punto ideal para hacerlo. Vale. Entonces podemos interceptar o observar acciones que pasan por el dispatcher, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona realmente un dispatcher? Cuando llega una acción a nuestro dispatcher, por así decirlo, lo que queremos hacer es distribuirlos al store correspondiente. Entonces el dispatcher conoce la existencia de change name y other action y conoce las stores, y lo que hace es redistribuir. Change name action tiene que estar vinculado con store A y B, o store A y B, y other action está relacionada con el store B y C. ¿Cómo se despacha una acción? ¿O cómo mandamos una acción al dispatcher? Pues sencillamente haciendo el método dispatch, que es lo único que nos interesa. Vale. ¿Por qué es importante tener un dispatcher o por qué es importante forzar la arquitectura? Pues por algo bastante sencillo, y es que seguimos construyendo interfaces de usuario y no tenemos que olvidar que ese es el principal objetivo del Flux. Entonces, si queremos hacer que una interfaz de usuario sea siempre correcta, una de las cosas que nos interesan mucho es no perder frames de dibujo. Entonces, si todas las acciones y todos los cambios se producen en el hilo principal, el bucle de eventos que controla la interfaz, tenemos que dejarle que dibuje, tenemos que darle tiempo a dibujar. Entonces, si hacemos que todo sea síncrono, podemos bloquear la interfaz. Pero si lo hacemos a través de un dispatcher, podemos dar ciclos de dibujado a medida que hacemos dispatch de acciones. Sabemos que nuestra aplicación es inmutable por defecto, pero es que ocurre una acción. Entonces no pasa nada porque una acción tarde un flujo, un ciclo, y dejar de dibujar entre medias. Nada va a ocurrir en nuestra aplicación reactiva. ¿Cómo se implementa un dispatcher? Pues bueno, en los otros casos sí que he puesto implementaciones fake de cómo se harían. El dispatcher es bastante más complicado de implementar. Entonces podéis imaginar que un dispatcher se implementa como un mapa de tipos de acciones a instancias de store, básicamente una asociación. O lo podemos generar
generando el código en tiempo de compilación, que es nuestra aproximación, o mediante reflexión o otras técnicas. En el caso de IO, por ejemplo, sería con templates en generación de código. Entonces, todo nuestro código, y ahora es cuando esto se parecía mucho a lo que se enseñaba antes, y efectivamente cambió básicamente a esto. Ahora, cuando una vista se crea, vamos a hacer dos cosas. Igual que antes, vamos a configurar nuestra vista. Y cada vez que queramos ejecutar un caso de uso, en vez de acceder al presenter para empezar el flujo de clean, lo que vamos a hacer es dispatch en acción. Entonces, si tenemos un botón de pausa, lo que va a hacer es ejecutar el caso de uso de play pause, que se va a representar como una acción. Pause play, perdón. Y lo que vamos a hacer también es hacer que nuestra vista, en este caso una actividad, o en el caso de iOS un ViewController, es que sea reactivo a los cambios de estado, ¿vale? Este observable en concreto sería, por ejemplo, un observable de RX. Y cada vez que el estado de reproducción cambie o de la canción actual, vamos a actualizar el texto que se está mostrando en la pantalla. Entonces, si ahora puedo mostrar este diagrama, debería ser bastante más sencillo conceptualizar todo el flujo o cómo ocurren todos los eventos. Todo comienza con una acción de vista o con una acción externa, depende. En nuestro caso, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando con hardware y el hardware nos envía un evento de el robot ha encontrado una pared. Pues eso desembocaría en una acción que llegaría al dispatcher, que sería gestionada por los gestores correspondientes, que produciría un cambio de estado que se reflejaría en la vista de nuestra aplicación. Y este es el único flujo que existe. Siempre es unidireccional y nunca se va a cruzar ninguna flecha. Okay. Y ahora me diréis, muy bien, preciosas ideas, ¿esto funciona de verdad? ¿O lo habéis usado en alguna parte? Pues lo hemos usado en multitud de aplicaciones en BQ desde hace 1 año y medio. Todas las aplicaciones que desarrollamos tienen esta arquitectura. La más importante es la aplicación de cámara, en concreto, que es una aplicación muy ligada al hardware, con 1,5 millones de usuarios activos. Hemos desarrollado multitud de aplicaciones de IoT, por ejemplo, la de impresora de ZTAP, que no sé si la habéis visto. El nombre comercial es Winbox Go, es una impresora pequeñita. También otros proyectos personales, el que ha comentado Fran esta mañana, efectivamente. Gridly Grid, que es la aplicación de entrenamiento, está desarrollada con esta arquitectura y con la librería que hemos desarrollado, y otros proyectos personales en los que hemos trabajado como freelance. Y además de eso, muchos proyectos que no han salido a luz y otros que no puedo mencionar o que saldrán en el futuro, están desarrollados todos con esta arquitectura. Y está funcionando increíblemente bien en todos los proyectos de BQ, que son de multitud de naturalezas. Es decir, tenemos proyectos totalmente atados a hardware, como control de robótica, como aplicaciones 100% dependientes de un backend, como aplicaciones mix con integración con Fairways, con etc, etc. Y voy a enseñaros una pequeñita demo de cómo es una aplicación con Flux, y os voy a enseñar uno de los beneficios que más impactan, por así decirlo, de tener un dispatcher. Si no me mata esto. Me hubiese gustado hacerlo en vivo, pero no puedo conectar el teléfono para hacer el live, o sea que tengo un pequeño vídeo, ¿vale? Entonces, si tenemos es una aplicación simplemente que hace un pequeño login, totalmente fake, por supuesto, pero eso no me importa. Y efectivamente el vídeo está haciendo lo que me da la gana, pero la información que quiero representar está en la pantalla. Vale. Lo que ha ocurrido en la demo, que me importa poco, cada vez que pulsaba en el texto, lo que hacía era generar una acción, que cambiaba el nombre de usuario aleatoriamente, ¿vale? Entonces, uno de los beneficios que tenía el dispatcher, si recordáis, es que tenemos un punto común por el que pasan todas las acciones. ¿Eso qué significa? Que podemos observar todos los cambios que se producen en nuestra aplicación desde un punto unificado. Y eso, entre otras cosas, nos permite, por ejemplo, escribir un log increíblemente completo de lo que ocurre en toda nuestra aplicación. A medida que la complejidad de nuestra aplicación crece, este punto unificado sigue existiendo. Y siempre sabemos qué cambios se están produciendo en nuestra aplicación. Tenemos un histórico completo. En web o tecnologías donde estas ideas son mucho más maduras, podemos incluso estar lejos de viajar en el tiempo a través de nuestros estados. Si recordáis, los estados son objetos inmutables, o sea que nada nos impide coger un estado del presente y movernos a través de él. Es decir, podemos viajar al pasado, podemos viajar al futuro. Esto en la parte de Android está un poquito lejos de desarrollar, pero la realidad es que esto puede ocurrir, y en Redux es una de las principales funcionalidades que se ven. ¿Qué está pasando aquí? Parte
detallitos sobre la demo y ahora es cuando vendo mi libro, que en realidad no quiero hacerlo, pero es simplemente mencionarlo. Toda la demo, todas las arquitecturas, todas las aplicaciones que estamos desarrollando en BQ o que estamos desarrollando como proyectos personales se basan en una implementación propia que desarrollamos Fran y yo, que se llama Mini, la podéis encontrar en ese repositorio, y es básicamente un conjunto de utilidades y una implementación básica de todos los conceptos de Redux o de Flux en general. Hay mucho uso de Redux Java, o sea que si no tenéis experiencia en Redux Java no recomiendo utilizarla y a utilizar vuestra propia aproximación basada en cabras, y lo mismo ocurre con Dagger. Ninguna de estas dos dependencias son fundamentales para los conceptos que he comentado, pero es muy interesante empezar a mezclar todas estas tecnologías para conseguir algo de más nivel. Y ahora es cuando probablemente todo el mundo está así introducido probablemente demasiados conceptos en muy poco tiempo, entonces es muy difícil asimilarlos tan rápido, pero sí que quiero dar un pequeño cierre de conclusiones, porque es algo que siempre he echado en falta en todas las charlas de Clean, que han sido prácticamente permanentes durante 2 años, es que nadie se centraba en los problemas propios de una arquitectura basada en capas. Pero yo sí que quiero poner de manifiesto que existen problemas en arquitecturas reactivas, no es todo felicidad. El principal problema, y esto es lo que echa para atrás a más gente, es que necesitas código de soporte. Clean es simplemente una idea de cómo estructurar tu aplicación en capas. El resto es todo de implementación. En una arquitectura como Flux necesitas algo más. Necesitas un dispatches y tienes que implementar un dispatches y no es trivial implementarlo. Necesitas una store que sí que es sencilla, necesitas el concepto de acción y tienen una implementación en código. Y es el principal motivo por el que existen 30.000 librerías de JavaScript, porque cada uno decide esta forma es mejor que la tuya, o sea que aquí una librería más y la tienes ahí al mes siguiente. Entonces no quiero deciros, mi implementación es la implementación definitiva de la arquitectura reactiva en Android, es simplemente una más. Podéis utilizarla o podéis no utilizarla. Pero tenéis que ser conscientes de que Flux necesita código de soporte para implementarse como arquitectura. Es muy poco restrictiva con diseño, y esto significa que podéis hacer lo que queráis con Flux. No hay muchas restricciones más allá de que la única forma de cambiar estados es mediante lanzar acciones. No hay mucho más. Esto significa que hay un montón de decisiones que tomar cuando diseñas tu aplicación. Empezando por cómo voy a modelar mi estado, qué acciones voy a necesitar, qué cambios voy a realizar, qué parte voy a hacer reactiva, quiero hacer todo reactivo, quiero hacer algo no reactivo. Entonces puede llevar un poco de confusión original cuando empieces una aplicación. Y por este motivo es bastante difícil dar este primer paso, que por algún motivo ocurrió en web de manera natural, pero en Android y en iOS pues, está costando empezar. Probablemente por la ausencia de librerías que lo faciliten o que den a la comunidad la idea de que esto no es tan complicado de hacer, es el código correcto. Y hay un montón de temas que no he podido tratar y me encantaría, pero entonces estaría hablando 4 horas, que es cómo hacer vistas, fragments, view controllers, etc. en Flux. Ejemplos detallados del uso de la arquitectura, cómo hacer listas reactivas, cómo hacer carga de datos reactiva, cómo modelar acciones asíncronas como peticiones de red con una arquitectura reactiva, que es bastante curioso, pero bastante normal al mismo tiempo. Cómo se puede hacer un logger para tener información concreta en todo lo que pasa en tu aplicación, que es súper importante. Cómo hacer testing también es fundamental en aplicaciones modernas. Y si alguno tiene interés, de hecho lo propongo como preguntas, háblame un poco más de cómo hacer testing, háblame un poco más de cómo hacer tareas asíncronas. O sea que lo dejo abierto para preguntas. Y con eso termino mi presentación. Cambio mi estado a fin. Y pues, si tenéis alguna pregunta o queréis que profundicen algunos de esos temas, sé que hay mucha gente apasionada al testing y puedo hablar de ello. En la parte de dependencias de la librería que comentas, he puesto la... Sí. Pero me he fijado, bueno, una cosa que normalmente se ve en Redux y demás es que cuando haces un dispatch en acción, la referencia es una constante, no referencia directamente de acción. Aquí estáis, o por lo que parece, estáis creando una nueva instancia de la clase, que es la acción, a la hora de hacer el dispatch. ¿Qué os ha llevado a tomar esa decisión de no hacer dependencias aquí o tratarlo de otra manera? Vale, principalmente Java.
Y es que queremos crear, es lo que dices tú, que como está implementado en JavaScript, las acciones en realidad lo que se representa es primero como una string y luego se mapea al objeto. Era un poco sucio hacer eso en Java cuando tienes tipos, porque lo que puedes hacer es mandar una acción tipada directamente, y eso es una instancia de una clase. Entonces tenía mucho más sentido a la hora de estructurar el código cuando lo estás haciendo en un lenguaje tipado, que en vez de hacerlo como string, ejecuta esta acción con estos parámetros con un objeto sin tipar. Es el único motivo. No está muy relacionado con Dagger. El uso principal de Dagger que utilizamos en la aplicación es para vincular las dependencias, porque se integran mucho stores con vistas, con etc. Entonces es muy fácil hacer que a un fragmento o a una actividad que tiene dependencias con 5 stores, inyectarlo con Dagger. Es mucho más cómodo que hacerlo manualmente. Pero básicamente es lenguaje tipado. Eso también cambia mucho el marco del juego cuando tienes que tipar tus acciones. No eres tan libre como en JavaScript. Y hacerlo en Kotlin, en este caso, lo hace más complicado. Por eso el dispatcher lo estoy de implementar principalmente. Si ves la implementación de un dispatcher en Redux, es tan sencillo como un hashmat de string a métodos. No puedes hacer eso en Kotlin, o no de manera tan directa. ¿Alguna más?